integra la Secretaría de Relaciones Institucionales de la filial y el consejero de la zona 11, que es de esta filial también. Por lo tanto, le paso a ellos el encargo de esta actividad. Gustavo. Bueno, primero muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Hace muy poquito nuestro banco celebró sus 44 años de vida, una oportunidad de pronto para reflexionar lo que somos como entidad, una entidad diferente que se construye de manera democrática y participativa. Un tema creo que no es no menor, sobre todo teniendo en cuenta que estamos dentro del sistema financiero, que persigue permanentemente únicamente el lucro, y frente a lo cual nosotros históricamente hemos opuesto otra lógica, la de la rentabilidad mínima necesaria. Tal vez ahí radique un poco la gran diferencia con el resto del sistema, un sistema que sabemos es feroz, es agresivo, y en el cual nuestro banco viene desplegando su tarea solidaria, siempre poniendo por delante la prioridad de los intereses de las pymes, de las cooperativas, de toda la economía social y de las personas, bajo el gran lema de la defensa del mercado externo, de la industria nacional y de la soberanía. Como bien decía Guillermina, este ciclo de charlas tiene por objeto poder compartir con nuestros asociados y con la comunidad aspectos vinculados con la economía, en este caso de carácter local, para entender más y mejor dónde estamos parados, qué es lo que nos pasa, y creemos que este es un tema clave y fundamental en un año bisagra como este, en donde con claridad están en disputa dos modelos de país, dos modelos de ciudad, y nosotros como banco venimos siempre bregando por modelos que propicien la solidaridad, la justicia social, en donde el progreso esté al servicio de las mayorías y no únicamente de sectores concentrados. En esta oportunidad elegimos como tema central el puerto. Nos parece que es un sector clave, emblemático de nuestra ciudad, atravesado por un sinfín de vectores, desde las cuestiones turísticas hasta la pesca, pasando por la logística, por la industria naval y sí, también por la exploración y explotación costa afuera de hidrocarburos, un tema que hoy no solamente está en agenda, sino que es una realidad y que estamos convencidos va a ser la gran oportunidad para empezar a revertir el flagelo de la desocupación que tiene nuestra ciudad. Y para ello hemos convocado a Juliano Falconar para que pueda generar una presentación a título de disparadores de este tema. Juliano es presidente de la Federación Universitaria Tecnológica, que reúne a más de 100.000 estudiantes a lo largo y a lo ancho del país, vinculados con la UTN, forma parte también del Consejo de la UTN Mar del Plata, es técnico en alimentos y estudiante del último año de la carrera de Ingeniería Pesquera. Así que le agradecemos su presencia. Les comento que la lógica que hemos propuesto es la posibilidad de desarrollar una charla en 30 minutos, 40 máximo, y después poder abrir el intercambio, el debate y el aporte de cada uno de ustedes, aprovechando para agradecer la presencia de muchos amigos que hoy nos acompañan, desde Miguel Guglielmotti, concejal del Partido General Pueyrredón, e integrante de la CGT Regional Mar del Plata, de FECOAPOR, en cabeza de su presidente y de varios integrantes del Consejo, a quien les agradecemos su presencia, la presencia de APIME y de todos los que hoy nos acompañan. Juliano, todo tuyo. Es difícil de hablar después de mi amigo Casiotti, que es un gran orador también. Bueno, a ver si... Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio, muchísimas gracias por su presencia. Como bien decía Gustavo, la propuesta, digamos, en esta instancia de Credicop, hemos hecho algunos encuentros muy similares previo a la pandemia sobre lo que es la matriz productiva local, digamos, los generadores de empleo de Mar del Plata, Batán y la región. Luego algún que otro encuentro virtual, digamos,
para mantener esa vinculación entre el movimiento estudiantil y el banco y APYME sobre soberanía y vías navegables, y en esta oportunidad me invitaron al desafío de hablar un poco del puerto. Como bien decía Gustavo, la charla se va a desarrollar en 4 ejes o bloques: la industria pesquera, la industria naval, la vinculación con el parque industrial, o la mejora de la vinculación con el parque industrial, y lo que es la exploración y explotación de petróleo offshore, que sabemos por supuesto que es un tema que está en agenda con muchísimo debate. La idea es desmitificar un poco. De antemano me quiero disculpar porque en 40 minutos quizás no abordemos con la profundidad que a algunos les gustaría algunos temas, pero la idea es también esa, que nos llevemos algunos disparadores, conclusiones concretas, datos que a mí me resultan muy interesantes en cuanto a esta temática, y en base a eso sigamos construyendo y tengamos algún tipo de intercambio después de la charla. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar, como decíamos, con algunos datos que para mí son cruciales en torno al puerto y a la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata continúa encabezando el ranking que nadie quiere encabezar, que es a nivel nacional el del desempleo, ¿sí? Actualmente se conoció la cifra esta semana, a fines de la semana pasada, de un 8,8%, unas 28.000 personas desempleadas. Un dato que muchas veces pasa desapercibido porque suele ser un poco mentiroso, como cualquier informe que alguien tiene cierto interés, digamos, en que tenga una conclusión positiva o negativa. Si uno lo empieza a desarmar un poco y a eso le suma los datos de las personas que están ocupadas pero que demandan empleo, porque evidentemente no les alcanza, y las personas que están subocupadas, digamos, menos de la jornada laboral, la cifra trepa al 38,7%. En total nos da 123.000 personas. Claro, la tapa del portal nos dice 8,8 y no nos asustamos tanto. El principal puerto pesquero del país tenemos, no es una novedad, ahora vamos a ampliar un poco esto, 30.000 puestos de trabajo en forma directa y 70.000 en forma indirecta, es lo que genera el puerto de Mar del Plata con todas sus actividades. ¿Sí? Nuestro municipio aporta cerca del 4,5% del Producto Bruto Interno de la provincia de Buenos Aires. Y el puerto representa un 35-37% del PBI local. ¿Sí? Los últimos informes no son tan recientes, pero entiendo que son válidos, siendo que en los últimos 8 o 10 años la matriz productiva de Mar del Plata no ha cambiado mucho. ¿Qué servicios, qué actividades? Bueno, fundamentalmente de las que vamos a hablar hoy: pesca, industria naval, servicios portuarios, estiva, digamos, talleres navales, turismo y gastronomía, las principales rubros que abarca en forma directa o indirecta nuestro puerto. ¿Querés ponerte Julián por ahí del otro lado para pasar a la primera conclusión? Bien. Vamos a comenzar entonces con el primer bloque, o el primer eje de la charla, que es la industria pesquera. Bien, ¿cuál es la situación de Mar del Plata frente a la pesca a nivel nacional? Arriba tenemos una tabla donde van a ver los aportes por cada uno de los principales puertos de la Argentina en los diferentes años. Estos son datos de lo que era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca antes de que Sergio se convierta en superministro. 2017, 2018, 2019 y hasta 2020, ¿sí? Incluyendo el primer año de pandemia. Como podrán ver, Mar del Plata siempre es el principal puerto en cuanto a desembarques pesqueros. ¿Esto cuántas cantidades de toneladas de pescado llegan al puerto? ¿Y a qué puerto? Lo sigue Madrid, lo sigue Rawson, lo sigue Puerto Deseado. Si sumamos los 3 puertos del sur, no llegan a igualar el aporte que hace Mar del Plata. A grandes rasgos, los 3 principales puertos del sur del país aportan un 30% de los desembarques de pescado, y Mar del Plata ronda en el 50%. Si vemos, supera el 50% en 2020, 51,2%, pero siempre está rondando el 50%. Punto abajo, punto arriba. Y lo podemos ver en el gráfico de abajo, digamos, más de la mitad de la torta es Mar del Plata. Tenemos cerca de un 30 y pico por ciento que es el sur, y el resto son el resto de los puertos del país, incluyendo el pequeño aporte de la pesca artesanal y otras cuestiones. Bueno, Mar del Plata no solo concentra ese 51% del pescado del país, que vale la pena comentar que son cerca de 400.000 toneladas al año. Unas 800.000 toneladas viene capturando y desembarcando en puertos argentinos nuestra flota a lo largo de los años, que también se mantiene bastante lineal, y acuérdense de eso porque al final de la charla va a ser importante. No solo concentra más de la mitad Mar del Plata,
sino que el 95% de los desembarques de la provincia suceden acá. O sea, no hay ninguna discusión en que somos la capital de los intereses marítimos. Según la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, genera unos 22.000 empleos directos, ¿sí? Formales, directos, comprobados. Y la Subsecretaría de Pesca de la provincia de Buenos Aires detalla que la capacidad instalada de Mar del Plata, es decir, todo el personal que tenemos a disposición, alcanza para procesar unos 19.000 cajones de merluza por día. Esto Miguel lo conoce bien, ha estado conduciendo la central obrera de la región. Digo, 19.000 cajones de merluza por día, si no se nos resfría un filetero, no se duerme ninguno, no tenemos nadie que esté enfermo, ni de viaje, ni nada. ¿Sí? Con todo el personal a tope, la capacidad instalada al 100%. ¿Cuántos se procesan realmente? 35.000. Y rápidamente, ¿qué nos dice esto? Que si tenemos la capacidad en 19 y procesamos casi el doble, el 45% de la actividad sucede en la informalidad total. Por debajo de esa punta del iceberg, que es la que vemos, y la que ven sobre todo quienes deben cuidar la actividad: SENASA, AFIP, Bromatología, Ministerio de Trabajo, otros entes de regulación y control. Yo siempre digo que lo que no se conoce no se puede controlar. Bueno, un claro ejemplo tenemos con la industria pesquera. Esta situación representa un problema crónico del sector que se repite hace mucho tiempo, que es multifactorial y que deja en evidencia dos cuestiones. En primer lugar, que la actividad posee el doble del impacto socioeconómico que se le asigna. Siempre nos quieren bajar el precio de la pesca. Como que no, bueno, ustedes exportan por 2.000 millones de dólares y la soja exporta 27, 14, 27.000 el año pasado. Como que nos miden en términos de divisa extranjera. Pesan la bolsa, después no importa cuántos puestos de trabajo generamos, qué impacto tiene la pesca. Como si eso fuese poco, nos reconocen la mitad del impacto que tiene la pesca, entendiendo que la mitad sucede en la informalidad. Y eso es funcional a que los datos sean acordes a ese discurso. Y en segundo lugar, la ineficacia del Estado en su conjunto, digo, a lo largo de los gobiernos, en esto hay que ser autocríticos, para monitorear y combatir la informalidad en este sector. Bien. Pesca IND-INR. Ilegal, no declarada, no reglamentada. La definición que tiene la FAO para los informes que vemos en la tele de los shows de luces pescando calamar en la milla 200. Bueno, ¿cuál es la realidad de esto? Si bien no tenemos, por supuesto, datos reales, son todas estimaciones en cuanto a cuántos buques captura la prefectura naval, algunos especialistas que están estimando la biomasa pesquera en esa zona. En principal lugar, es importante ver ese esfuerzo pesquero de qué bandera de quiénes nos vienen a robar esos recursos. Fíjense, China lidera, algo que sabemos todos, pero después sorprende un poco España, Taiwán, Corea del Sur. A mí lo que me sorprende son las relaciones bilaterales de comercio que mantenemos con algunos de esos países. Que es curioso, ¿no? Es como pagar un alquiler al que te usurpa la casa. Esa es la distribución por banderas de pesca de cada una de las flotas que viene a saquear nuestros recursos en torno a la milla 200, a la zona económica exclusiva de la Argentina. Haciendo una analogía similar a esa, en 2012 hubo un proyecto ante la ONU que lideró una abogada especialista en derecho marítimo, Frida Feiter, que era la extensión según el talud continental, la extensión de la zona económica exclusiva. De 200 millas nos iban a dar 270, pero si no cuidamos las 200 podemos tener 500 millas, que es lo mismo, digo. Si uno tiene 1 hectárea, es lo mismo a tener un terreno de 11 por 30, si te lo sacan es lo mismo, digo. Acá no sucede eso. Si no lo podemos custodiar, eso de que el que no conoce no controla, el que no ocupa el territorio no lo defiende. Bien, en cuanto a los volúmenes, esta zona que hablamos de la zona económica exclusiva, milla 200, que son aproximadamente unos 350 kilómetros desde la costa, 750.000 toneladas por año es lo que estiman. Bueno, están los libros de César Lerena, digo, que se dedica a estudiar esto, uno puede coincidir o no, pero tiene bastante información. Y algo que vamos a ver ahora. Decíamos que en todo el país, en todos los puertos del país, desembarcamos 800.000 por año. Bueno, ahí tenemos un desembarque más, paralelo. O sea que si la pesca tiene el doble del impacto que creemos que tiene, y encima puede volver a duplicarse, porque podríamos capturar el doble del pescado que traemos a nuestros puertos, ya tendríamos 4 veces más de puestos de trabajo, de divisas extranjeras, haciendo un cálculo muy entre nosotros, en voz alta.
Y en Malvinas y el Atlántico Sur, unas 250.000 más. Yo creo que deben ser muchas más, porque acá es ilegal, digamos. Ahí hay una cuestión jurídica de la diferenciación. Ahí es ilegal porque el Reino Unido les otorga permisos de pesca y licencia bajo el nombre de las Islas Malvinas, que es ilegal porque es un territorio que según las Naciones Unidas sigue estando en litigio. Bueno, lo hacen y más o menos unas 250.000 toneladas al año. Es decir, que perdemos más recursos del que estamos trayendo al país. Bien, un informe de la Cancillería Argentina, para hablar de algún dato más concreto y fehaciente, afirma que durante 2020 la Prefectura Naval Argentina identificó 314 buques pesqueros no autorizados operando dentro de nuestra zona económica exclusiva. Lo mismo, a grandes rasgos, para no aburrir ni que se haga largo, 314 buques, capacidad de bodega, 600 toneladas, 500, pongámosle, estamos hablando de 175.000 toneladas. Siempre y cuando ese buque salga una sola vez al año, digo, nos roba una vez al año y vuelve. Y siempre y cuando la prefectura haya visto todos. Por lo cual, digo, estos datos son bastante creíbles, esas estimaciones, porque cuadran con la información que uno ve. Las principales especies depredadas son merluza negra, austral, calamar de olivo, nototeña, entre otras. Si esos recursos viniesen a nuestros puertos, se puede triplicar a priori, y permítanme la apreciación así sin mucho estudio previo, los 2.000 millones de dólares que hoy por hoy genera la actividad. Bueno, ahora bien, me van a decir, está bien, de acá nos vamos todos tristes. ¿Qué hacemos? Yo propongo, soy defensor de la creación de un espacio, yo le llamo FEPMAR, será la Federación de Empresas Pesqueras Marplatenses, donde tiene que estar todo el arco empresarial de la pesca, desde el que tiene una lanchita amarilla hasta el que tiene una flota de buques, factoría o congeladores. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que, aunque uno no se dé cuenta, son transversales a toda la actividad. Después que cada uno siga discutiendo sus problemáticas puntuales donde corresponda, en el Consejo Federal Pesquero, en los gremios, en las paritarias, pero hay algunas cuestiones que son transversales. Por ejemplo, un plan de regularización de los establecimientos pesqueros, para esto que decíamos de la informalidad interministerial, una moratoria especial para deudas de establecimientos pesqueros, que esto, bueno, también aprovechando que está Miguel, lo venimos arrimando a una compañera del bloque, del Consejo, porque las pymes hoy por hoy, si deben 500.000 pesos al municipio de tasas municipales, no pueden avanzar ningún trámite y sacar ninguna habilitación municipal. Si no tenés habilitación municipal, no puedes ampliar un trámite en SENASA, no puedes hacer un producto nuevo, no puedes acceder a otro mercado, no puedes certificar un producto. Y curiosamente las pymes son las que más cantidad de puestos de trabajo generan. Digo, ahí tenemos una deuda con esa gente, de ver cómo los ponemos al día. Digo, no estoy diciendo que se les perdone la deuda, pero el municipio debería hacer un plan de pago, digamos, una mesa de trabajo con ellos, donde no sé, a priori, digo, tampoco le va a mover el perímetro al municipio. Con que en vez de una tasa paguen 2 o 3 por mes, yo creo que tendrían que estar en condiciones de avanzar. Y no te dan moratorias, o sea, no hay pyme que pueda hacer un trámite. Plan interministerial para combatir la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, que recién estábamos viendo, con una inversión real en defensa y construyendo los patrulleros en la Argentina, que ahora lo vamos a hablar. Derribar las barreras no arancelarias, esto por ahí es fundamentalmente para los que exportan, por supuesto. Hoy tenemos muchos problemas con China, con Brasil, con Estados Unidos. China, el mismo que nos roba la mayor cantidad de pescado, no nos quiere comprar y nos pone alguna barrera que no tiene ningún sentido real desde lo técnico. Por ejemplo, no sé, parásitos en merluza. ¿Cómo hace uno para revisar filet por filet? Digo, y el filetero se muere de hambre, el empresario también. Es una cuestión ridícula. Es totalmente tendenciosa para poder rechazarnos el producto a través de algún justificativo que su área de comercio exterior nos puso, ¿no? Nos reguló. Y por último, evaluar acuerdos bilaterales de libre comercio, que la veo Valle, siempre tu viejo me lo dice, digo, exportando pescado y alimentos, importando productos o bienes de interés para el país, digo, sobre todo en el Mercosur. Brasil nos pone barrera no arancelaria. ¿Cómo no vamos a comercializar con Brasil? Un aliado estratégico de la Argentina, hiper necesario también la Argentina para Brasil. Y ahí no importa si está Bolsonaro, si está Lula, eso tiene que ser una política de Estado, porque de eso depende la realidad de nuestra gente. Digo. Después discutamos ideología, discutamos agendas legislativas, pero eso tiene que ser una política de Estado.
nos tenemos que encargar, los que de alguna manera participamos de estas actividades, de lo sindical, de lo empresarial, de lo profesional, de que esas cosas sean una política de Estado. Bien, ya hablamos un poco de pesca. Bloque 2, industria naval. Motor también fundamental de nuestro puerto, que es el corazón productivo de la ciudad. Fortalezas o características de la industria naval acá, bueno, 4 astilleros navales, 3 que los conocemos, SPI, TPA, Contesi, SPI, el astillero privado más grande de la Argentina, con su principal sede de las 3 que tiene el país acá. Mano de obra altamente calificada, tenemos soldadores navales, soldadoras navales muy buenas. Elevado grado de formalidad laboral, y acá la pesca la envidia la industria naval, porque tiene un entramado sindical muy consolidado, con no tantos actores participando de lo gremial, entonces por ahí es más sencillo de ordenar, y un empresariado que, bueno, mal que mal, digo, es un ámbito bastante formal. Constante demanda de fabricación o reparación de buques, por todo lo que estábamos viendo. Si tenemos semejante flota pesquera y actividad acá, bueno, evidentemente va a haber demanda constante. Trabajo asegurado de aquí a 5 años. Se lo dijo a algunos, creo que estuvieron en la última votadura de Contesi, se lo dijo el subsecretario de Pesca Domingo. No me llore Domingo, que tiene trabajo de acá a 5 años. Digo, la única actividad en el país que sabe que de acá a 5 años va a estar laburando. Todos los demás no sabemos el año que viene si vamos a estar laburando más, menos, independientemente de la actividad que realicemos. La industria naval tiene la certeza de que de acá a 2030 está con la capacidad productiva a tope. Bien, debilidades del sector. Bueno, gran demora para la reparación de buques pesqueros, como hay tanta demanda y trabajo asegurado, y son reparaciones que les generan un ingreso mucho menor al astillero, por supuesto que hay mucha demanda. ¿Qué genera eso? No solo el enojo de la industria pesquera, sino digamos, que se retarde la nueva salida del barco, y cuando estamos en temporada de pesca hay que aprovechar a ir y volver lo máximo posible para que el pescado llegue al puerto. Dificultad en tiempos y costos para renovar la flota pesquera, más allá del DNU que se implementó y de la Ley Federal de Pesca, el DNU en el gobierno de Macri. Constante competencia con astilleros internacionales, que acá el Estado a veces, digo, y soy autocrítico de gobiernos que yo apoyo y he militado, salimos a construir patrulleros de prefectura naval en astilleros en España, en Vigo, cuando tranquilamente se pueden hacer acá. Digo, yo soy, al fondo, algunos colegas míos que son casi ingenieros navales y conozco la capacidad de ellos, porque a veces nos quieren vender que no tenemos el recurso humano, que no tenemos, digo, doy fe que sí, estamos totalmente a la par de cualquier astillero internacional. Constante competencia, pero imposibilidad de hacerse cargo del desguace al ritmo que se necesita. O sea, si encima que tienen tanto laburo y no nos pueden reparar los buques o nos dan un turno de acá al día, digamos, que no nos sirve, está la imposibilidad de hacerse cargo del desguace, que se viene dando a cuentagotas. Y ahora vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, la problemática de los buques inactivos, ¿sí? Sobre un total de 159 barcos, estos son datos del consorcio, el consorcio portuario, emplazados entre los espigones, la base naval y los astilleros, ya sea en reparación o lo que fuese, 45 se encuentran inactivos, ¿sí? No preparados para desguace, inactivos. Quiere decir que no salen a pescar desde antes de 2021. Están parados. Casi 40 están a la espera de ser desguazados todavía. Yo soy un defensor igual de lo que es la gestión del puerto, padecí lo que fue la gestión de Merlini hasta 2019 y defiendo a la gente que está hoy, que viene trabajando mucho, pero sigue siendo un problema difícil de resolver, que todavía no se le ha encontrado la solución. El varadero de la base naval fue concesionado para esta tarea, digamos, en un acuerdo entre la provincia de Buenos Aires, como ente de regulación del puerto de Mar del Plata, y el Ministerio de Defensa de la Nación por la Armada, fue concesionado para el desguace de los buques. Se le dio a una empresa que se comprometió a desguazar 10 barcos y hizo 5, 6, a cuentagotas en 40 meses. 40 meses dividido 6 barcos nos da 7 meses por buque. Si nos faltan 40 vamos a estar 22 años liberando el muelle. 22 años donde tranquilamente se va a seguir generando el estancamiento o digamos el abandono de algún barco, porque es multifactorial. Digo, puede ser un barco que la razón social no existe más, puede ser un barco que la empresa quebró, puede ser un barco que quedó obsoleto, puede ser un barco que se hizo uno nuevo y quedó ahí, bueno, etcétera, etcétera. Esta problemática genera sobrecostos brutales para la industria pesquera en materia de
para los armadores, en materia de maniobra de remolque y de amarre, porque uno a veces cuando tiene que entrar digamos, el buque, no solo tenemos la exigencia de los prácticos de muelle de la Prefectura Naval Argentina, que es como decirle a un taxista que tiene 20 años de experiencia que no puede estacionar el auto. Digamos, está llegando el barco al puerto de Mar del Plata, tiene que subirse un práctico de muelle habilitado por Prefectura para ingresar ese barco, si no, no tiene permitido amarrar. Como si fuese poco, se encuentra con que hay 5, 6, 7 andanas, es decir, 5 o 6 barcos que están antes que el de uno, y bueno, uno tiene que empezar a mover y hacer ese juego, donde los únicos que salen beneficiados son los que ofrecen el servicio de remolque y amarre, por supuesto, que está bien que lo ofrezcan, pero no en detrimento de la actividad. Y de ahí tenemos también una responsabilidad. Bien, volviendo a la misma dinámica, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos intentar? Reactivar la delegación de vías navegables de la Nación sería súper interesante. Se cerró en 2016, 2017. La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación tiene unas 5 creo, delegaciones en el país. Una estaba en Mar del Plata, donde se instaló el vacunatorio durante el COVID, ahí frente a la UTN y al consorcio. Ahí tranquilamente podrían estar dando una mano con reparación de buque, con desguace o con tareas de control de lo que había navegado, de balizamiento, señalización, cuestiones que hoy está abarcando el consorcio. La puesta en funcionamiento de un CIRNA, un Centro Integral de Reparaciones Navales, donde la flota pesquera marplatense tenga prioridad total, que se instale en el varadero de la base naval. Ahora se está por vencer la concesión de la empresa que estaba, es una oportunidad bárbara. Para esto, digo, para una cuestión estratégica, independientemente de lo que pase en las urnas este año. Bueno, en una de las salas del varadero de la base naval se podría tranquilamente reparar buques de forma constante y en el otro ala desguazar de forma constante. Y dárselo a alguien de acá, digamos, que tenga el interés real de hacer de esto un negocio, de generar un impacto socioeconómico, de generar puestos de trabajo. La pesca lo va a apoyar porque la pesca hoy tiene esas demoras de las que estábamos hablando para reparar sus barcos y volver a salir. Tiene que ser requisito que ellos tengan la prioridad para descomprimir los astilleros y el desguace tiene que ser continuo para que una buena vez por todas tengamos el frente de amarre completo lo más limpio posible. Y por último, poner a disposición créditos de organismos internacionales. Ahora vamos a hablar un poco del muelle 9 y vamos a ver por qué de organismos internacionales y no fondos locales. Para la construcción de nuevos buques, siempre y cuando se hagan acá en su totalidad. Si hay que importar algo, que sean las piezas que van adentro, digo, una ecosonda, alguna cuestión tecnológica. Pero la chapa, la pintura, la mano de obra tiene que ser 100% marplatense. Tercera etapa, la conexión con el parque industrial, que hoy no es la mejor, que se puede mejorar. Esa fotito que no se llega a ver bien es lo que va a ser el tramo de la circunvalación, que es una arteria fundamental, el famoso corredor productivo en la primera etapa de la circunvalación, anunciado por el gobernador, por Fernanda Roberta y Obras Públicas de Provincia, bueno, y la puerta de entrada del parque industrial. A grandes rasgos, ¿cuáles son las ventajas o características de nuestro parque industrial? Bueno, es el quinto en superficie de todo el país, con 260 hectáreas, se encuentra en permanente expansión, va a llegar a unas 310 hectáreas. Hay que ampliar el gasoducto, es cierto, lo sabemos, también es una deuda con el parque industrial. Eso es lo que retrasó, por ejemplo, la radicación de Lamb Weston, que ya estaba preparada, por supuesto, holgada económicamente para venir a producir acá, pero que sin el gasoducto no sería rentable para nada el proceso. Tiene exención de tasas municipales cuando una empresa se radica durante 7 años, todas las tasas municipales. Y las tasas provinciales tienen ingresos brutos inmobiliarios y automotores 7 años y medio. Volviendo a lo mismo, cuando hablábamos de la industria naval y esa ventaja estratégica y competitiva que tiene por sobre cualquier actividad, de tener la certeza hacia adelante de que pase lo que pase tiene laburo. Bueno, acá tenemos una certeza de que el que se radica ahí tiene cubierto todas esas tasas para oxigenar, digamos, y favorecer la inversión inicial. 62 empresas radicadas en funcionamiento tiene hoy, donde vemos rápidamente los alimentos es el principal rubro, por eso hay un clúster de alimentos en el parque. La metalurgia y la construcción tiene 11 empresas, 9 de polímeros, 7 de química y farmacéutica, 3 textiles, 3 madereras, una gráfica, una informática, una de combustibles y una cerealera. Es la distribución de esas 62 empresas. Y también subexplotado, de hecho sea de paso, lo que se podría hacer con las materias primas del cordón fructícola que está
al alcance de la mano del parque industrial. Bueno, ¿qué se exporta y cuánto se exporta desde Mar del Plata? Fundamentalmente alimentos, fundamentalmente pescado. En 2020 se exportaron 68.000 toneladas desde Mar del Plata. En 2021 70.000, en 2022 54.000. Esto desde la terminal de contenedores, ¿sí? Datos del TC2. Fíjense cómo fue bajando incluso después de la pandemia, lo cual es raro y preocupante, donde supuestamente el periodo de menor actividad tuvimos 2020-2021, muy estable, 68-70, y después perdemos un 20% de la exportación en un año donde se supone que se recuperó actividad productiva. Durante 2022, solo el 16% de los contenedores salieron desde nuestro puerto. En 2021, si mal no recuerdo, había sido el 26%. El 74% salió por camión, vía terrestre, al puerto de Dock Sud o al puerto de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir eso? Que las tasas que se cobran en dólares quedan en Dock Sud o quedan en Buenos Aires, que son las que después te permiten refinanciar y poner el puerto en condiciones. Solo el 16%, también cayó eso en 2022. El 84% de los contenedores salieron por vía terrestre. 1.900 de un total de 12.000. Eso es crítico, no solo para la Terminal 2 que se dedica a esto, sino para la actividad en general y para un puerto tan importante como el nuestro. Ahora bien, ¿cómo podemos o debemos mejorar esa vinculación entre el puerto y el parque? En primer lugar, la circunvalación, que tiene que ser puesta en marcha lo antes posible, con su primera etapa, que es de Avenida Mario Bravo, Antártida Argentina, calle 515, la conexión con el parque, este famoso corredor productivo, esa foto que veíamos recién en la primera placa. Y en una segunda etapa, las conexiones con Ruta 88, 226, 11 y Autovía 2, que es lo que está previsto en el proyecto. No estoy diciendo nada nuevo, solo que lo podamos poner en marcha. ¿Cuáles son las ventajas? La optimización de tiempos y costos logísticos, digamos, no solo que no interfiere con el tránsito y demás, sino llegar más rápido, llegar más barato de un lugar a otro. Y después la posibilidad de exportar desde nuestro puerto todos los productos del parque industrial, incluso los que vienen desde otros lugares, como McCain, por ejemplo, que es una máquina de sacar contenedores de exportación, y tranquilamente puede salir de acá. Las tasas del puerto son muy accesibles, de nuestro puerto. Son muy competitivas, si uno las compara con puertos de la región, incluso Dock Sud y Buenos Aires. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué nos sacan de acá? Y porque no tenemos las obras y la capacidad, no siempre, de que entre el portacontenedores. Ya van 2 veces que nos pasa de largo en el mes de febrero, que es lo que más oxigena las arcas del puerto, para que pueda cargar desde acá, y después por una cuestión de lobby de quienes manejan la logística en tierra, digamos. Acá gana el que genera influencias más fuertes. Bien, ¿cuáles son las obras prioritarias para que podamos acaparar esa carga? Fundamentalmente es mejorar los valores de hoy. Si cada 10 contenedores sacamos 2 de acá, bueno, por lo menos saquemos 5. Digo, no es que no va a salir nada en camión. Aspiremos de acá unos años, 5 o 10 años, a que la mitad salga por acá. Y a esa mitad sumarle lo que pueda venir del parque industrial. Mantener el calado operativo, que es de 11,5 metros, lo cual se dificulta porque, como saben o verán en las noticias, hay que regar el puerto de Mar del Plata cada 22 o 24 meses, porque tenemos una cuestión particular de que las corrientes llevan los sedimentos al fondo del mar, y eso lo que hace es disminuir la profundidad, que después los barcos no puedan operar. En el mejor de los casos sería hacer una inversión estratégica para resolver ese problema, que también es crónico. Una opción, o las dos, puede ser la contención de los sedimentos mediante celdas. Se calcula que son, según batimetrías, que son unos 20.000 metros cúbicos los que se acumulan de manera mensual en nuestro puerto, digamos, en el fondo del mar, y eso es lo que va generando este problema, que cada 22 meses hay que emparcharlo y redireccionarlo mediante bombas de refulado. Hay celdas que se pueden colocar, que lo que hacen es contener ese sedimento que se va esos 20.000 metros cúbicos mensuales, y después se redirecciona hacia una playa, hacia otro lugar, hacia mar adentro, para que no genere un problema operativo. Y la segunda, de la que muchos hablan, es la extensión de la escollera sur, aprovechando las corrientes para que, dicho vulgarmente, corte más adentro del mar, y eso ayude a que no venga tanto sedimento, que no venga o venga menos, que por lo menos tengamos que hacer la obra cada 4 años y no cada 2. Bueno, eso es inversión estratégica, es voluntad política e inversión estratégica.
y la proyección de una terminal multipropósito, más allá de la pesca, ¿sí? Más amigable para los portacontenedores, con muelle para pesca y muelle multipropósito. Bien, y vamos viendo cómo se vincula todo, ¿no? Cómo esto es parte de un esfuerzo mancomunado integral que nos puede llevar a los marplatenses a tener una realidad económica y social mucho más alentadora de la que tenemos hoy. En cuarto y último eje vamos a hablar un poco del petróleo offshore, que Gustavo decía recién que iba a ser parte de la agenda. Tema candente, ¿no? Con mucha desinformación. Yo siempre digo que en estos temas donde ninguno de nosotros sabemos mucho, somos especialistas, siempre hay dos posturas que no faltan nunca. La del improvisado, que opina porque, bueno, es el tema que salió en la semana y algo quiere decir, algo va a tuitear, y la del oportunista, que algún interés puntual y concreto, generalmente económico o político, para después convertirse en un interés económico, tiene en la actividad. Entonces hay que estar muy atento a priori. Hoy eso ya se fue disipando porque el tema se viene hablando hace 5 o 6 años. Cuestión particular, lo lanzó Macri y lo continuamos nosotros. Y si lo lanzó Macri y lo continuamos nosotros, algo interesante y bueno debe tener, digo, para que convivan ambas antípodas políticas. Es parte de lo que hablábamos recién, comercializar así este Bolsonaro o así este Lula. Hay cuestiones que tienen que ser parte de una agenda programática y estratégica del Estado. Mitos y verdades. Mitos: se va a instalar una plataforma petrolera en el mar, la vamos a ver, bueno, no la va a ver nadie, primero no va a haber, digamos, va a operar un buque petrolero fondeado, entre comillas, al pozo productivo, no va a haber ninguna plataforma. Si esto se convierte en una realidad, el día que ese pozo no tiene más combustible, se cierra el pozo y se va al barco, explota otro y se vuelve a Noruega, no va a haber una plataforma. Y si la hubiese no la va a ver nadie porque va a estar 307 kilómetros adentro de la costa. La extracción de offshore nunca se realizó en nuestro país. Otra cosa que nos han dicho, como bueno, esto es nuevo, quieren arrancar ahora, nunca se hizo. Lo cierto es que lleva más de 50 años la actividad en el país. Está bien, no la conocíamos, no se hablaba, no era vox populi, no era tan importante como el volumen que puede haber ahí abajo. Tuvimos 187 pozos en total, que no eran terrestres, que eran marítimos, de los cuales 36 siguen funcionando y proveen el 17% del gas que consumimos todos nosotros. En una industria que es gasífera, digo, no tenemos una industria petrolífera, nosotros tenemos una industria gasífera que después apoya el sector productivo, el sector eléctrico, etc. La exploración sísmica aleja los cardúmenes de peces aumentando costos de pesca. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio? Los 2017-2020 desembarcamos 800.000 toneladas de pescado, 790, 810, 805, muy estable, sin modificaciones casi. Esto se decía desde la pesca. Desde la pesca estábamos asustados al principio con este proyecto, incluso el sindicalismo, desde el CIMAPE salieron a apoyarlo últimamente, contundentemente, y si lo apoya CIMAPE es porque no afecta a la pesca, digo, si no, Pablo va a tener menos afiliados, porque vamos a salir a pescar menos, y eso lo va a perjudicar. Y la realidad, el dato concreto, es que desde 2017 a 2020, el mismo periodo donde analizamos los desembarques, se hicieron 120.000 kilómetros cuadrados de sísmica. Esa fue la superficie que se exploró para ver si había o no había y cuánto había abajo. ¿Está bien? Y a dónde ir a buscar, para no hacer semejante lío y después no haya nada. Y no afectó los niveles de captura. Digo, eso se hizo 4 años de manera sostenida y seguimos desembarcando la misma cantidad de pescado. Y tenemos muchas especies comerciales que tienen ciclo de vida anual. Es decir, que esto no afecta a la pesca. 100% de probabilidad de derrame. Informe de un centro de estudio de la UNICEF. Acá está, este era el oportunista. Este, si no era improvisado, era oportunista. 100% de probabilidad de derrame es como que le digan al muchacho, van a tirar todo el agua, o sea, no inviertan acá porque va a salir mal. Y o se bajarían los empresarios, no arrancaría nunca. Bueno, Equinor posee 6.000 pozos petroleros. Nosotros vamos a trabajar con Equinor. ¿Puede salir mal? Sí, puede salir mal. No es una actividad sencilla. Ahora, acá lo que es crucial y fundamental es exigirle ni más ni menos que los requisitos que tienen en su país de origen. Basta de que los argentinos somos, no, venís a poner un mango acá, ¿viste? Y abrimos las manos. Si viene una fábrica china, trae la tripulación, después se venden a ellos mismos, no pagan impuestos. Vos querés ir a China, tenés que pagar el 18%. No, los mismos requisitos que tiene Noruega. Pero la tranquilidad es que estamos tirando paredes con Maradona. Estos tipos tienen 6.000 pozos petroleros en todo el mundo, jamás tuvieron un accidente. No son los del Golfo de México, no son los de la Petrobras,
no son los de Estados Unidos, nunca tuvieron un accidente. Toco madera que no lo tengan acá, pero nunca lo tuvieron. Si tengo que elegir a alguien, los elijo a ellos. Bien, va a ahuyentar al turismo, va a afectar a las playas de la costa bonaerense, la campaña de Greenpeace con el pibe empetrolado ahí en la playa, muy buena desde el punto de vista del marketing. Bucios tiene pozos petroleros a 80 kilómetros, menos de la mitad de distancia donde vamos a tener los argentinos, y tiene playas que a veces las envidiamos, ¿no? Y un turismo contundente. En cuanto a eso, es importante mencionar que por qué Greenpeace pone el grito en el cielo ahora y no en 2017, si esto ya se exploró en 2017. Bueno, Greenpeace desde el año 2001 es accionista de Shell. Contradictorio, pero es accionista de Shell en términos de transición energética. O sea, no son pavos, tipo, ponen la guita ahí para el litio, para el hidrógeno verde, pero la ponen en un monstruo como Shell. ¿Y por qué no le hacían lío antes y a nosotros sí? Y porque el ministro de Energía era Juan José Aranguren, que era CEO de Shell. Estamos jugaban de memoria, esto también tiraban paredes. Y ahora parece que la actividad no les gusta. Bueno, igual Shell va a tener un 30% de esto. Equinor tiene un 40%, YPF un 30% y Shell un 30%. Diferentes zonas, la primera la cuenca Argentina Norte, 108, esa que va a estar en línea recta de Mar del Plata a 307 kilómetros, milla 165. Pero Shell va a estar adentro y fíjense cómo bajó la espuma de la campaña en contra, ¿no? Pasás por el monumento acá en Duro, ya no tenés bandera, nada. Ahí está. Greenpeace basó su campaña en ese informe que decíamos recién de el Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Facultad de Ingeniería de la UNICEF. Suena prestigioso. No sé si lo es. Establece escenario de posible demanda de disponibilidad de combustible ahí abajo, de recursos, y los cruza con tasas de derrame que observó en distintos puntos del mundo. Así es como le da el 100%, así como logra que le dé el 100%, ¿sí? Como manipulan los datos para que den el 100% de probabilidad de derrame. Tiene en cuenta datos de 1964 en adelante. A partir de 1970, esta industria tuvo un salto tecnológico notable, es decir, que incluyen esos 6 años para que el número de negativo, digamos, de pesimista. Y además ya pasaron 60 años, el ritmo de la revolución tecnológica es una eternidad. No pondera volumen de derrame, es decir, para este muchacho, el ingeniero de la UNICEF, todos los estudios relacionados de otros centros de estudio, universidades, parten de 1000 barriles. Si vos no derramás 1000 o más barriles de petróleo, no se considera un derrame, no se considera un accidente, no se considera un problema ambiental. Se considera, bueno, una falla de proceso, como puede pasar en cualquier lugar, en cualquier actividad productiva. Para él vale lo mismo una gota de petróleo que 1000 barriles. Y un escenario de demanda propone una producción, con ese pozo solo, de 29 millones de barriles al día, que sería un tercio de la producción mundial en 2019. Ya estarían los jeques árabes todos acá. Esto estaría lleno de jeques árabes. Bueno, así es como le da el informe esos datos, y en base a ese informe nos quieren convencer de que esto es malo. Yo tampoco digo que es maravilloso, que no hay que controlarlo. Digo, pero hay que hacerlo, hay que dejar de ir en contra de las cosas que nos pueden sacar de donde estamos, que nos pueden hacer vivir mejor. Ventajas del proyecto: sustitución de importaciones, autosustento de energía, por supuesto. Hoy le seguimos comprando a Bolivia, en su momento triangulábamos con Chile. Cuando estaba Macri le compraba a Chile, que Chile le compraba a Estados Unidos, porque se lo terminaba vendiendo Shell, entonces Aranguren se compraba el mismo, y lo pagábamos un 30 o 40% más de lo que se le paga a Bolivia. Actualmente el 17% del gas proviene de pozos offshore, como decíamos, o sea que no es nuevo. Bien, enorme potencial de recursos. Además de esta cuenca Argentina Norte, la 108, en 2019 fueron licitadas 17 áreas más, 18 en total. Algunas para Equinor, algunas para YPF, algunas para Shell, algunas con coparticipación. Soberanía marítima. El territorio que no se ocupa no se defiende. Como decíamos, bueno, si vos estás extrayendo recursos y con semejante recursos, semejante volumen, semejante cantidad de divisas que te puede generar esta actividad, estás explotando tu territorio. No es la milla 200, pero es la 165. Y si hubiese una plataforma, tendría que haber un anexo donde la Prefectura Naval Argentina pueda cargar combustible y cambiar la tripulación y tener alimento o el soporte que necesite en la milla 165 y no tenga que venir de la 0 a la 200. Y seamos capaces de monitorear qué es lo que está pasando ahí.
Solo con el proyecto Argerich, de la cuenca Argentina Norte 108, ingresarían 20.000 millones de dólares a nuestro país. El 90% de lo que exportó la soja, exportación récord, además, en 2022. ¿Sí? Casi el doble de lo que exportó la soja en 2021. 10 veces lo que exportó la pesca el año pasado. La fuente es un informe de la consultora B&B Comics, más serio que el del muchacho de la UNICEF. Y desarrollo de los puertos que se encarguen de la logística terrestre, fundamentalmente Mar del Plata y Bahía Blanca. Van a ser los dos puertos cruciales acá, y Puerto Rosales, que casi un anexo de Bahía Blanca, pero Puerto Rosales. ¿Cuál es la oportunidad, o cuál es, creo yo humildemente que es la oportunidad? La creación de un FOPES, como hicieron los noruegos, que eran un país desconocido y son potencia gracias a esto. La creación de un FOPES, un Fondo Petrolero Soberano compuesto por el 10% de esas divisas. O sea, 2.000 millones de dólares por año por un pozo. Suponemos que explotamos eso solo. De lo que se genere la actividad puesto al servicio de 3 aspectos que sean estratégicos. En primer lugar, un proyecto de transición energética, porque esto algún día se va a terminar. Entendemos que es más contaminante que otras actividades. Entendemos también que la Argentina es responsable del 0,6% de la emisión de gases contaminantes. O sea, no nos quieran hacer creer que somos los malos de la película. Los chinos, esos que nos robaban el pescado y que no nos quieren comprar, son los que más contaminan. Bueno, y los estadounidenses. Pero financiar y potenciar energías renovables como el hidrógeno verde, el triángulo del litio, digamos, que haya centros de estudios ahí con participación del sector académico, con coparticipación público-privada, y que lo financie un 3,33% de lo que se genere con esto. Es un montón de guita, son 700 millones de dólares por año. Obra pública, acceso a los servicios básicos y eventuales emergencias sociales. Otro 3,33%, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Como la mayor parte, ya que nos roba la coparticipación la capital, bueno, metamos primero y quedémonos con esto. Y un plan interministerial para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que lo veíamos hace un rato, que hay que financiarlo. ¿De dónde sale ese extra en defensa nacional? Esas embarcaciones, esa tripulación, ese armamento, ese monitoreo, ese satelital con helicóptero, con patrullaje marítimo. Bueno, de ahí sale. De ahí puede ser. Muy bien. Buenos Aires, ¿puede ser una provincia petrolera? Lo dice el gobernador. Se le cagaban de risa la otra vez, pero tiene razón. Tiene muchas posibilidades de convertirse o visibilizarse la provincia de Buenos Aires como una provincia petrolera. ¿Por qué? Ustedes me dirán, sí, pero si los pozos están en el sur, son terrestres. Bueno, es parte del desconocimiento social que tenemos todos de la actividad y de no saber que las 4 principales refinerías de petróleo del país están enclavadas en la provincia de Buenos Aires. Por una cuestión logística, de que es el pulmón del país, una cuestión demográfica y productiva. Acceso a los servicios, rutas, etc. YPF tiene la refinería más grande de todas, que está ubicada en Ensenada, en el Gran La Plata, entre Ensenada, Berizo y La Plata. 320.000 barriles por día es el potencial productivo que tiene. Imagínense si la verdad lo de los 29 millones, ¿dónde los metemos? Raizen, de la propiedad de Shell, digamos la firma que tiene todas las estaciones de servicio de Shell en el país, tiene su refinería en Dock Sud con 108.000 barriles por día, cercano a los puertos también, digo, no es casualidad. Axion tiene en Campana, Buenos Aires, una refinería muy importante, 95.000 barriles por día, y por último 31.000 barriles por día puede producir, puede refinar Trafigura de Puma Energy en Bahía Blanca. ¿Sí? En total unos 500.000 barriles. Estas son las que van a empezar a laburar primero. ¿Qué obras necesita el puerto? Y acá es importantísimo desmitificar, porque Mar del Plata no va a descargar petróleo, no va a tener un ducto por el cual se descargue el petróleo, no, los buques tanque no van a venir acá. Eso hay que, si lo teníamos en mente, hay que sacárnoslo de la agenda, porque no va a suceder. Lo máximo a lo que podemos aspirar, más allá del soporte tecnológico, administrativo, de todas las actividades relacionadas indirectamente a esta actividad del sector, es el supply vessel, el abastecimiento de todo lo que necesite ese buque, que va a permanecer ahí durante mucho tiempo. En la primera etapa no hay producción, ¿sí? Hay prospección. Se abre, se prepara el pozo, se ve si hay, efectivamente. Las probabilidades de que haya son muy altas, por eso se sigue invirtiendo y se hizo esa exploración, pero está la probabilidad de que no hubiese, o no hubiese el volumen que se cree que hay. O hubiese más.
y tener un muelle libre, digamos, la ampliación del muelle. Hay una obra prioritaria postergada, y vuelvo a lo mismo, no por este gobierno, ni por el anterior, ni por el anterior. La construcción del Espigón 9 se anunció en 2014, cuando Hidalgo era presidente del puerto. Los compañeros se deben acordar mejor que yo. En ese momento habían destinado 50 millones de pesos para construir un nuevo muelle que nos iba a dar un 35% más de amarre. Bueno, por lo menos mientras desarmamos los buques que ya no sirven, podemos ubicar mejor los que ya tenemos, o destinar uno para el portacontenedores, o destinar uno para el petróleo, o lo que fuese. Bien, eso no se hizo. Después en 2018, creo, Merlini lo volvió a anunciar, volvieron a sacar una foto, vino algún funcionario. En ese momento eran 386 millones de pesos, que era lo que más o menos costaba el Espigón. En 2020 lo anunciamos nosotros, con Guzmán en aquel momento, no sé dónde andará Guzmán, el ministro de Economía. 1.800 millones de pesos. Bueno, esto hay que pedírselo al BID, al CAF, al Banco Mundial, que si lo seguimos ligando a pesos y no le ponemos un cascote para arrancar nunca, digo, no se va a hacer más. Y es fundamental, es maravillosa la idea, porque nos permite descomprimir, nos permite todo lo que estamos hablando, una terminal multipropósito, fomentar la actividad petrolera, que importa contenedores no vuelva a pasar de largo, reducir esos sobrecostos de la pesca, y si no, que lo financien los compañeros empresarios pesqueros también, digamos, si lo van a ver amortizado con su actividad del día a día. Es una discusión que se puede dar. Yo creo que habría más apoyo del que creemos. Bien, acá tenemos la foto de lo que era el proyecto del Espigón 9, sumaría así unos 1.200 metros de amarre, si mal no recuerdo, a lo que tenemos hoy por hoy. Bueno, y conclusiones, como para esto que decíamos con Gustavo recién, y me vuelvo a disculpar si algunas cuestiones las pasamos muy rápido o con poco nivel de profundidad o sin explicar mucho de dónde salían. Mar del Plata y Batán poseen un conjunto de propiedades y herramientas, de recursos notables de lo productivo, y muchas cuestiones en las que no nos dio el tiempo para hablar, que nos puede convertir en el pulmón de la producción de toda la provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso implica en el día a día de todos nosotros. Para las universidades que formamos profesionales en el ámbito técnico, ingenieros, licenciados, técnicos, para el Estado, por supuesto, por una cuestión recaudatoria, para la sociedad, por una cuestión de empleo, una cuestión estratégica. Y con mucha más autonomía de la que tenemos hoy del gobierno nacional, que está bien tenerla, digo, porque para eso somos una provincia, pero sobre todo en lo municipal también, siempre al intendente lo veo que le va a pedir plata al gobernador o a la nación. Después tiene que arreglar un bache y le va a pedir plata al gobernador. Pero bueno, deberíamos ser capaces de generar una economía que en el día a día a General Pueyrredón le permita resolver los problemas diarios, ¿no? Después en la agenda estratégica, por supuesto, que pedir colaboración. En líneas generales, ¿qué panorama nos podemos llevar? La reactivación de la delegación de vías navegables, puesta al servicio de un esquema complementario de lo que es el consorcio portuario para trabajar en conjunto, la creación de la FEDMAR para ser el ámbito donde se centralice la agenda del sector pesquero y replicarlo también por ahí en lo sindical para que se centralice la agenda del sector pesquero con el Estado, la proyección de un centro integral de reparaciones navales con prioridad para la flota nuestra, la puesta en marcha de manera urgente de la circunvalación y el Espigón 9, digo, ya lo anunciábamos, ya está, bueno, ahora arranquemos. Y el apoyo a la exploración offshore con la creación de un FOPE que se destina a cuestiones estratégicas. Yo propuse esas tres. Pueden ser más, pueden ser menos, pueden ser otras. Pero de ahí es importante que quede algo que le llegue a la sociedad. Digo, porque si esto es descomunal, y hablamos de 20.000 millones de dólares por año, con un pozo, pero queda en manos de 3 o 4 vivos, tampoco sirve. Muchas veces, y como conclusión extra, digo, por fuera de la filmina, muchas veces nos hacen creer que el desarrollo es eso, es venderle a las potencias, a los que controlan el mercado, y el desarrollo es otra cosa. Por eso a mí me gusta más el concepto del desarrollo sostenible, basado en las personas, digamos. Si eso no nos llega a la mayor cantidad de las personas, es como la política. Si no te apuesta al servicio de la mayoría, no es política, es negocio. Y con esto les agradezco profundamente su atención y bueno, dejo abierto alguna pregunta o consulta y nos veremos si no la próxima que nos invite acá la gente del banco. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Juliano por la claridad de los conceptos
y como dijimos, habilitamos el espacio de consultas, de dudas, de reflexiones o de aportes que, no me cabe duda, muchos de ustedes por el conocimiento específico del sector pueden compartir con nosotros, así que los escuchamos. El micrófono no nos va a dar para llevarlo tan lejos, así que les vamos a pedir que hablen fuerte y arrancamos, si les parece. Yo le quiero preguntar al compañero que expuso estas propuestas que vos estás haciendo para cada uno de los bloques, si se están discutiendo, en qué ámbitos se están discutiendo y, en tu opinión, cuáles serían los problemas fundamentales para llevarlos a la práctica. Bueno, arranco, si me permitís, de atrás para adelante. Digo, los problemas fundamentales para mí es tratar de construir, como decía, como arco productivo, académico, sindical, digamos, en conjunto, esa concepción de una política de Estado en diferentes temáticas. Una política de Estado que sea local, una política de Estado municipal. La problemática que hay para que estas cuestiones se lleven a cabo es que siempre la vorágine electoral le termina ganando la política y la gestión. Hoy estamos volviendo a discutir una coyuntura política súper importante que hay que discutirla para que podamos darnos el lujo el año que viene y para adelante también de hablar de esto y no de hablar de cómo llegamos a fin de mes. Digo, más allá de que la realidad hoy sigue siendo compleja, no hay que negarlo, pero para no volver a foja cero, pero eso nos termina venciendo. Entonces la agenda del funcionario se mezcla, a mi entender, demasiado con la vorágine electoral, que es de 18 a 24 meses. Termina una campaña, vamos a la otra, y hay dos cuestiones, no solo el lobby político, sino yo entiendo como dirigente estudiantil, pero militante político, la necesidad de que eso también se discuta, porque si no perdemos la banca en el Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados de la provincia, en el Senado, y si perdemos eso, perdemos las leyes y después no podemos gestionar nada. Pero a la par, tenemos que incorporar cuadros técnicos y mayor participación real, digamos, con esquemas cooperativos, con sindicatos, con encuentros, con seminarios, y después las ponemos al servicio de nuestros compañeros, nuestros representantes. Hoy está un concejal nuestro acá llevándose alguna idea de acá, que seguramente siempre tenemos su teléfono a disposición y su banca, pero después está la dificultad de ellos también de surfear ambas cosas al mismo tiempo. Creo que tenemos que ser capaces en conjunto de lograr eso, sobrevivir a la coyuntura política, pero nunca dejar de lado la gestión, que de eso depende la realidad de nuestros ciudadanos. Nosotros somos de la Federación de Festivales de la Plata de Afines. Caminamos un poco todo el día. Sí, ya que estamos cerquita, aprovechamos que escuchan los Los compañeros que también trabajan en el festival y escuchaba todo lo que hablaba ahí del puerto, que somos el 4% del Producto Interno. Yo creo que estamos en un tiempo bastante en caída, ¿no? Porque la verdad que en este tiempo estamos, la temporada de Calamar, la temporada de los niños está afuera, porque no viene hacia adentro. Estamos trabajando bien el tema de infraestructura, pero la verdad que el consorcio Gabriel de la cabeza ha hecho un montón de obras, falta un poco de ordenamiento adentro. El tema de hoy es cómo mejorar el puerto, y nosotros en realidad somos directiva y que estamos todos los días ahí y vemos las problemáticas que suceden adentro. Pero nosotros en este tiempo lo que más necesitamos es que se están construyendo, sabemos que un montón de barcos, los astilleros están trabajando bien, teniendo 5 años asegurados, pero muchos de esos barcos no se quedan acá, se van afuera, y nosotros necesitamos que los barcos de base de acá de Mar del Plata, porque los que traen el trabajo para no solo les digo que colateralmente te va a abarcar la plata de fileteado, la empaquetadora, el congelado. Hay un montón de gremios, como decir, trabajan más de 20.000 personas. Y una forma también de mejorar, nosotros vamos a hablar de eso porque estamos en el corazón del puerto y si bien hace falta un poco de ordenamiento adentro, creo que de poco a poco se va, como el tema que hablaba con el compañero, de voltear
¿cómo es? El tema del trigo, de todas esas cosas grandes que hay, que es un peligro en ese muelle, que estaba concesionado, no sé qué pasó, pero es un muelle que está casi perdido, porque inclusive hay barcos abandonados ahí, y está bien, se está trabajando, pero hay que hacerlo lo más urgente posible, como la circunvalación y otras cosas que la verdad se necesita porque es una salida también laboral. Y en el tema de ordenamiento, adentro también hay un montón de cosas, pero creo que el consorcio está trabajando muy bien. Y nosotros vamos a seguir luchando por el tema que los barcos de base en Mar del Plata por lo menos descarguen un 70-80% de Mar del Plata, porque quedan 700 familias medio año sin trabajo, y de casi todas las reuniones estoy hablando. Y hemos hablado con un montón de personas, de la pesca, del Consejo Nacional Pesquero también, pero bueno, las soluciones todavía no llegan. Nosotros necesitamos mantener nuestra infraestructura porque cada cooperativa tiene su infraestructura, tiene su herramienta. El consorcio que cobra los cambios, nosotros tenemos que pagar, cumplir, tenemos que estar legalmente bien blanqueados como estamos, gracias a Dios, porque si vos no blanqueas en el puerto no puedes entrar a trabajar, tenés un montón de plantas y creo que es un trabajo también para que el puerto mejore y bueno, podamos seguir adelante y generar trabajo. Y buenísimo lo que va a venir, el tema del petróleo, que también va a generar un montón de trabajo y la gente que lo necesita. Por eso es importante también este tipo de capacitación, con el tema ese del petróleo, porque va a necesitar gente capacitada y que sea gente también del puerto, la directiva también, porque tenemos que seguir aprendiendo. Y bueno, hay mucha gente, mucha juventud nueva y tiene que seguir aprendiendo para que el puerto siga generando trabajo. Y bueno, pero el trabajo se genera cuando los barcos estén acá, cuando los barcos, casi todas las empresas son de acá. Y necesitamos que la fábrica acá que vengan a cargar el barco acá. Si bien nos dieron 5.000 toneladas de langostino para Mar del Plata, pero la mayoría vienen en camiones. Vienen camiones y bueno, van a las plantas, le dan un poco de trabajo a las plantas, pero nosotros somos vestidas y tenemos que defender vestidas, así que bueno, gracias por la oportunidad. No, primero el reconocimiento de los compañeros de la activa que son el eslabón principal e imprescindible de todo lo que hablamos, sobre todo en la parte pesquera, es un gran labor. Muy cierto lo que decís, yo creo que la discusión está en el Consejo Federal Pesquero, donde venimos perdiendo por goleada. La provincia de Buenos Aires pierde por goleada con el sur, y ahí uno está llevando la discusión a donde se debe, pero a un actor que está interesado en que siga como está o peor, en detrimento de Buenos Aires, en detrimento de Mar del Plata. Y ahí hay que hacer autocrítica, estamos muy mal representados en el Consejo Federal Pesquero. Más allá de que el esquema de pesca sea propio del sur, los que nos deberían defender, yo creo que no lo han hecho bien. Y estas obras deberían ir asociadas a eso. Si la pesca se beneficia, el 70-80 que usted dice, tiene que descargar en el puerto de origen. Es un requisito para que sean partícipes de los beneficios. Ahí es donde tiene que estar la cintura política del que negocia, de no servir todo en bandeja a mano de la rentabilidad, sino darle la rentabilidad social también. Pero muy, muy valioso, gracias por tu aporte. Recientemente, Naya, presidente de Pecuapol, hacías referencia a la importancia de la capacitación, sobre todo referido en la inminente exploración y posterior explotación de hidrocarburos, y aprovechando la presencia de un referente de la CGT, Miguel Guglielmotti, que hoy nos acompaña, me gustaría si podemos ampliar ese tema, porque ahí ha habido un rol estratégico precisamente para favorecer el empleo futuro de marplatenses y batanenses en este tema, y creo que ahí hay conceptos interesantes que se van a poder aportar seguramente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Estoy más cerca, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, felicitaciones por la charla, la verdad que estuvo muy bueno. Claro que uno va tomando el sumo de todas estas charlas, estas participaciones y estos debates que son muy importantes. Voy a tomar tres temas, perdón, no vamos a hablar de offshore específicamente porque
Así les cuento un poco actividades que venimos desarrollando de CGT y temas que vos tocaste en tu exposición. Hablaste de la cuestión de la mano de obra en tierra, fundamentalmente lo que es el fileteado del pescado, el procesamiento del pescado, diste números que verdaderamente son así, hay un nivel de precariedad inmenso. Nos ha costado muchísimo trabajo poder ingresar al puerto como CGT. Tengo que ser honesto, hay una complicidad sindical, claramente, en ese tema. Sabemos que los verdaderos responsables son los grandes empresarios de la pesca, son aquellos que sostienen y mantienen esas plantas clandestinas que operan en total ilegalidad. Nada que ver cómo se están manejando los compañeros con la esquiva, es una cuestión absolutamente prolija la que ellos están llevando adelante. Para ello lanzamos una campaña de recuperación laboral desde CGT, hicimos una cuestión interministerial, estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Trabajo Nación, provincia, con la FIP y con aduana. Sabemos y estamos localizando quiénes son los empresarios, claramente lo que hay que hacer ahí es cortar los derechos de exportación. Ahí vamos a empezar a mejorar de manera muy paulatina todo lo que tiene que ver con el trabajo de no registración en el puerto, que en esa parte es gravísima. Realmente ocurren cosas muy tristes para la ciudad de Mar del Plata y que claramente es una cuestión inaceptable. Vamos a ver si nos sale, no es fácil, nos estamos metiendo con intereses muy potentes de la ciudad de Mar del Plata y ustedes lo conocen mejor que nosotros, pero me parece que hemos logrado a través de esta constitución interministerial y este trabajo y esta apoyatura, porque si no tenés una apoyatura de la FIP, claramente esto no se destraba a través del Ministerio de Trabajo, con ninguno de los dos podés destrabar esta situación. Ahí AFIP y aduanas son dos agentes centrales para comenzar a solucionar de a poco este tema. Mencionaste al SENASA. Bueno, SENASA, tampoco es un organismo municipal, no está funcionando como corresponde. Hemos encontrado este tipo de plantas clandestinas con la luz enganchada, el municipio no hace absolutamente nada. No, realmente es una situación muy grave, que estuvo muy bueno que lo mencionaras en la charla. Realmente desde el sector sindical estamos en deuda desde hace muchos años. Ahí debe haber un total de 2.000 trabajadores registrados contra, no sé, para mí me equivoco, 10.000 no registrados. Bueno, para que se den cuenta más o menos cuáles son las proporciones. Bueno, ese era un punto al cual me quería referir. El otro punto, sí, ahí vamos al tema del offshore. Hagamos una breve retrospectiva. ¿Cómo arrancamos en la ciudad de Mar del Plata? ¿Cómo tomamos el tema del CGT con el intendente que nos presentó un recurso de amparo para frenar la iniciativa productiva, con todos los poderes de la ciudad en contra, en plena temporada lanzado por el gobierno nacional esta iniciativa mal comunicada, Greenpeace que nos pone una foto de un chico empetrolado en la playa de Bristol. Bueno, hubo que salir a remarla realmente muy en dulce de leche, diríamos, con mucha dificultad. Creo que la verdad que estamos muy contentos por todo el desarrollo que se fue dando con respecto a la difusión y a la clarificación de lo que significa la explotación costas afuera en la ciudad de Mar del Plata. Se ha generado, y también lo mencionabas vos, una sinergia muy importante entre el sector empresarial y el sector de los trabajadores. Trabajamos codo a codo junto con el clúster de energía, con la gente de APIME. Realmente eso ha sido importantísimo. Nosotros hicimos un trabajo que lo denominamos de territorialidad, porque salimos a los barrios a contar de qué se trataba la iniciativa. Previamente nos informamos, ¿no? Porque hicimos bajar a gente del Ministerio de Ambiente de la Nación, funcionarios del IPF, funcionarios de Secretaría de Energía.
Y a lo que se refería Gustavo puntualmente, fueron convenios que logramos arribar con la Secretaría de Energía de la Nación, donde, y con el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, para generar las capacitaciones necesarias que vamos a requerir en una multiplicidad de rubros muy grande, que significa toda la cadena de valor que esta actividad le va a generar a la ciudad de Mar del Plata y a la zona. Tendríamos que decir, que animar a decir que es la zona también, nuestra zona de influencia. Vos mencionaste el puerto de Bahía Blanca, creo que es una iniciativa importantísima que puede generar la soberanía energética de nuestro país, y generando esa soberanía energética podemos empezar a pensar y trabajar en las generaciones alternativas. Ese es el único camino. Así que realmente ha sido un proceso largo, de mucha discusión, de mucha fricción. Nos han hecho escraches por todos lados, la CGT, el CIMAPE, el consorcio portuario. Bueno, afortunadamente estos pseudoambientalistas cada vez son menos, porque fueron tantas las mentiras que dijeron, ¿viste? Tantas las mentiras que dijeron, que realmente nos dolía mucho, pero bueno, ahora vemos que los 4 de cada mes no son más de 10 personas manifestándose en la ciudad de Mar del Plata. Nosotros el otro día hicimos una charla con 500 personas, donde había empresarios, colegios de profesionales, sindicatos. Contamos con la apoyatura desde un primer momento del gobernador Axel Kicillof. Axel fue el que nos bancó de movida, porque sabía muy bien, y como economista sabía muy bien qué es lo que puede llegar a generar esto. Así que, más allá de contarlos, es seguir profundizando esta unidad de concepción como para seguir informando y generando este tipo de charlas y debates para conseguir la licencia social que requiere todo este tipo de actividades. Y valorizar la experiencia y, insisto, seguir profundizándola. Y tercer punto que me quedó ahí, que es las moratorias impositivas para las empresas pesqueras. Calculo que lo está charlando con mi compañera Virginia, que es la que está encargándose de ese tema, así que bueno, nos llevamos compromiso como para meter un poquito de fuerza ahí y impulsar eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por sus aportes. Si les parece, vamos cerrando con este aplauso el encuentro, agradecidos por su visita, agradecidos por los aportes. Como dijimos al comienzo, este es un ciclo de charlas que pretenden instalar temáticas o problemáticas y desafíos de nuestra ciudad, así que prontamente los volveremos a convocar. Le cedo el micrófono a Guillermina como presidenta de la Comisión de Asociados para que pueda hacer el cierre de la actividad, y nuevamente agradecidos. Bueno, habíamos quedado que cerraba él. Me enganchó de nuevo el teléfono, así que muchas gracias a todos.